Ok, mi gente, hoy es uno de esos días en los que literalmente uno dice, hay decisiones que hay que pensarlas mejor. Y te voy a contar que lamentablemente tuve un problema de atasco con mi impresora y no la tengo en mis manos. Es una impresora que la acabamos de comprar, no tiene ni un mes. Ok, le voy a hacer la historia corta porque la verdad es que quiero contarte un poquito sobre algunas cosas que aprendí hoy y de paso, pues, ¿por qué no te enseño cómo se hacen? Hoy tuve la oportunidad de participar en un evento que organizó Caesar aquí en la República Dominicana para enseñarnos un poquito de los materiales y la Juliet. Pero ¿qué sucede? Yo quería hacer unos stickers para entregar a todas las personas que asistan, así súper bonitos, laminados y todo eso. ¿Qué pasó? Lamentablemente la impresora me dejó varada en la segunda tirada, o sea que literalmente fueron muy pocos lo que pude hacer. Básicamente el error de la impresora era que yo ponía el papel, ella empezó a hacer un sonido muy fuerte y después entonces atascaba el papel. Entonces, cada vez que yo quitaba el atasco de papel, intentaba nuevamente, ¿verdad? Confiando en que ya todo lo había solucionado y cada vez sonaba más fuerte. Entonces, al final logré cerrar la bandeja por donde sale el papel, porque eso se hace de forma automática y cada vez que se trancaba, se quedaba esa bandeja fuera, no me dejaba cerrarla de forma automática y entonces nada, fue un momento de estrés muy grande, fueron 2 horas que duré haciendo todo ese proceso, al final logré cerrarla y la empaqué y la llevé al lugar donde la compré. Que señores, gracias a Dios fue localmente que yo hice esa compra y pues pude dejarla hoy mismo allá y ellos están resolviendo. Al momento no tengo fecha de entrega, no sé qué le pasa a la impresora, incluso ellos no saben qué le pasa a la impresora. Solamente me dijeron que se rompió o que hay una parte que es como una goma o algo que jala el papel que no está funcionando. Señores, no tiene ni un mes la impresora y ya le pasó eso. Y algo que le llamó mucho la atención a mi esposo es que él me dijo que llevaron otra Epson con el mismo problema. Entonces, me pregunto yo, ¿debí haberme quedado con Epson? No sé, déjenme saber ustedes en los comentarios porque ahora sí es verdad que estoy estresada porque no sé qué va a pasar. Entonces, no pude terminar el trabajo con la otra impresora que tengo porque está sin tinta, gracias. Pero nada, ya basta de tanto quejarnos y esperemos que Dios nos va a permitir de que todo salga muy bien y esa impresora se va a arreglar, va a regresar aquí, va a trabajar con nosotros y si es necesario comprar otra impresora de otra marca, lo haremos y de todo el proceso ustedes se van a enterar. Así que nada, ustedes saben que yo siempre soy muy sincera para lo bueno, para lo malo y les cuento mis experiencias. Así que nada, eso viví y pues aquí estamos. Ok, pero lo más divertido del día de hoy fue que pude compartir con todo el grupo que estábamos aprendiendo sobre Caesar y la Juliet, la vimos en funcionamiento, me aprendí unos truquitos nuevos y sobre todo unas técnicas de materiales que, o sea, yo conocía los materiales de Caesar, había trabajado con la mayoría de ellos, la verdad no con todos, pero con la gran mayoría. Pero Guille me enseñó unas técnicas de cómo combinarlas y hacer unos efectos chulísimos, que ahora te voy a mostrar cómo se hacen. Y de paso, mira, ese era el sticker que yo estaba tratando de cortar imprimir y cortar y luego laminar. Si tú quieres saber cómo hacer este tipo de laminado y otros tipos de laminado que la verdad no tienen mucha ciencia, déjame saber en los comentarios para así luego grabarte un video donde te explico cómo se puede hacer este tipo de efectos laminados. Ok, esta es la bolsita de los materiales que nos dieron y aquí te voy a enseñar mis dos efectos favoritos de todo el evento. Este de acá lo amé con locura, es Brick con Stretch. Y este que es de gamuza, pero tiene, miren, es un efecto súper 3D. Así que ahora voy a buscar estos materiales para explicarte rápidamente cómo se logran estos efectos.
Yo creo que ustedes se han dado cuenta que yo soy muy de no me cuenten, déjame probarlo. Entonces, yo voy a hacer todo lo que aprendí. Aquí ya tengo el Brick 600, el vinil stretch, ese es el Easy Whip, pero el stretch, o sea, el que se utiliza para deportivos. Y aquí tengo, estos son gamuza en negro y en azul. Voy a hacer mis efectos favoritos de todo lo que aprendí y ahora te voy a contar. Lo primero es que me voy a traer un archivo SVG. Listo, me ha traído todas las piezas. Entonces yo voy a empezar cortando mi favorito, el brick. Entonces voy a seleccionar acá. Voy a colocar el material. Vamos a colocar el brick. Vamos a ver aquí para que lo agarren de ambos lados. Perfecto. Y aquí. Ok, lo que hice fue moví esta ruedita para acá para agarrar solamente este pedazo de vinil, que es un retazo que me queda de un corte grandote. Entonces aquí agarro de este lado y de este lado para que no se mueva. Entonces voy a ajustes de corte, y aquí tenía seleccionado cartonita, que fue uno que yo creé. Te voy a dejar ese video linkeado, pero me voy a ir ahora a HTV. Voy a buscar el Brick 600, voy a dar cargar y listo, ya se queda con la configuración del Brick 600. Y lo que aprendí es que para el Brick 600 es mejor utilizar la cuchilla de 60 grados. Generalmente nosotros utilizamos la de 45 grados, así que rápidamente voy a hacer el cambio de cuchilla. Ahora voy a colocar el segundo material, un truquillo que yo hago con la Juliet para entrar el tapete sin tener que sin tener que subir la palanca, es simplemente ir dándole acá y ella pues agarra el material. Aquí se me un poquito. Ok, vamos a dejarlo ahí. Listo, le voy a dar aquí a prueba de área. Le doy ahí. Y ella automáticamente nos va a indicar por dónde va a pasar la cuchilla. ¿Vieron? Ese es el espacio que ella va a hacer. Entonces, ahora sí la envío a la cortadora. De la misma forma libero. Ok, yo voy a hacer la gorra, super cool. Voy a buscar la aplicación de Cricut Hit. Ya yo la prendí para que ella comience a calentarse. Yo le envié los ajustes desde el sistema, por eso aunque ustedes vieron que estaba lista para calentar, pues no lo estuvo. Entonces ahora ella empieza a parpadear y yo lo que voy a hacer es le doy acá, ¿verdad? Y ella me va contando los segundos. Listo, ya terminó. Ok, ahora ella dice que me va a contar 60 segundos. Sin embargo, para este material, voy a asegurar que esté derecho. Voy a utilizar cinta térmica para que no se me mueva, ya que voy a tener que hacer un movimiento con la parte de la gorra. Le doy y le coloco mucha presión. Vamos a ver si ya pegó. Hay que esperar que se enfríe. Un truco muy personal es que cuando yo necesito que se enfríe el vinil rápido, yo me voy aquí al aire y lo pongo.
Eso me asegura de que se enfríe un poco más rápido. Listo, mira, de esa forma despegar el primer planchado. Ahora voy a poner el Easy Weave, pero stretch. Lo apliqué por arriba y le voy a dar sí los 15 segundos. Y si te gusta tanto este contenido, no olvides que la mejor forma de apoyarme es dándole clic al botoncito rojo de suscribirte y compartirlo con todas tus amistades. Miren este súper efecto, pero para lograr que tenga más presión, podemos ponerle una hoja de teflón y colocarle un poquito más de calor y presión. Uy, sí. Wow, miren. Miren el efecto. Yo no sé si ustedes en cámara pueden notar el relieve que ha tomado con este efecto. Se ve así como súper premium. Miren qué chula está. O sea, de todos los efectos que vimos, este fue mi favorito. Cuéntame, déjame saber qué te pareció a ti. Ahora vamos con la segunda. Corta la cantidad de piezas que necesites según el nivel de relieve que quieres lograr. Esta es una alfombra, así que me gustó mucho la textura para poder aplicarle este tipo de vinil. Y finalmente decidí quedarme solo con 2 capas. Lo que sí es muy importante es que coloques la pieza exactamente una encima de la otra para que puedas lograr ese relieve. A las primeras capas solamente le di unos 5 segundos, pero después sellé todo el trabajo con 15 segundos completos. Y si quieres saber mucho más sobre cómo funciona la Juliette de Caesar, aquí te dejo unos tutoriales para que puedas consultar. Y será hasta un próximo tutorial.